Los 5 mitos griegos más perturbadores. Bienvenidos, sabios de YouTube, a un nuevo vídeo de Sapientia. Es por todos sabido que la mitología griega es un perfecto espejo de la sociedad. Con sus historias y leyendas podemos entender un poco mejor los deseos y las inquietudes que han atormentado a la raza humana desde el origen de los tiempos. Hoy vamos a descubrir los 5 mitos griegos más truculentos y sórdidos. ¿Hasta dónde es capaz de llegar la depravación del ser humano? Número 5. La venganza de Medea. Jasón y Medea vivían en Corinto y eran un matrimonio feliz. Tenían 2 hijos. Habían superado infinidad de pruebas juntos y se querían con locura. Al menos eso era lo que creía Medea. Jasón, que ansiaba tener más poder, tramó un plan para conseguir el trono de Corinto. Acordó con el rey de la ciudad, Creonte, abandonar a Medea para casarse con su hija, la princesa Glauca. Medea descubrió los planes de su marido y, arrastrada por los celos, envió a Glauca, como regalo de bodas, un manto de irresistible belleza. Cuando Glauca lo recibió, se lo puso de inmediato, liberando la magia contenida en él, que la convirtió en una tea llameante. Creonte se abalanzó sobre ella con intención de salvarla, y las llamas consumieron a padre e hija. Pero aquí no acaba la venganza de Medea. Era tal la ira que la embargaba que cometió un terrible crimen, razón por la que da comienzo a este ranking. Medea, en un brutal ataque de rabia, pero a la vez con serenidad y gélida templanza, mató a sus 2 hijos. Decidió que merecía la pena matar a los 2 seres que más quería en la tierra, con tal de hacer sufrir al marido que la había engañado. Ahora vamos a adentrarnos en otra de las depravaciones que atormenta al ser humano: las relaciones entre familiares, el incesto. Número 4. El amor prohibido de Biblis y Cauno. Biblis y Cauno eran hijos gemelos de Cianea y nietos del dios Meandro. Aunque fueran hermanos, empezó a despertarse en Biblis un deseo y pasión irrefrenable hacia Cauno. Comenzó como un simple afecto fraternal, para tornarse más tarde en el más ardoroso de los sentimientos. La joven se despertó un día empapada en sudor. Había soñado que su hermano tenía relaciones con ella. No podía aguantar más. Decidió poner por escrito sus emociones y mandarlas a Cauno. Escribió en una tablilla hasta el último detalle de su amor y ordenó que se le entregara el objeto de su pasión. Cauno enfureció cuando la recibió. No podía soportar la idea de ese amor prohibido. Él no albergaba, en absoluto, el mismo ardor que su hermana. Puso tierra de por medio y huyó a países lejanos. Cuentan que Biblis se desquició y comenzó a recorrer el mundo en busca de su amado hermano. Después de mucho tiempo, paró en un árido monte donde lloró y lloró. Allí quedó transformada en una fuente que emanaría agua por siempre. Después de haber asistido a las atrocidades amorosas entre hermanos, vamos a descubrir el mismo fenómeno, pero en una situación todavía más grave, entre un padre y una hija. Número 3. El horrendo amor de Mirra y Cíniras. Cíniras llevaba mucho tiempo buscando un hombre con quien desposar a su hija Mirra. Esta desdeñaba a cuantos pretendientes le presentaba. La razón era que la joven guardaba un profundo secreto. A quien deseaba en verdad era su padre. Mirra sentía un profundo amor hacia su padre Cíniras. Soñaba con unirse a él en carne y alma cada noche. Se preguntaba por qué les estaba permitido a los animales amar a sus progenitores y no a los humanos, por qué ella debía resignarse a ocultar su amor. Pasaron los años y su imposible ardor hizo que enfermara. No podía soportar más guardar su terrible secreto. Decidió contárselo a su nodriza, la cual llevaba mucho tiempo preguntándole el porqué de su pesar. La nodriza se escandalizó al principio, pero luego recordó que había prometido ayudarla. Aprovechando que la madre de Mirra y esposa de Cíniras estaba fuera de la ciudad, concertó una cita al padre con una joven misteriosa que deseaba yacer con él. Así lo hicieron, y se unieron padre e hija a oscuras, noche tras noche. Cíniras, después de varias semanas, quiso contemplar por fin el rostro de su amante y encendió una luz que llevaba oculta. Al ver a su hija, enfureció y sacó una espada, dispuesto a acabar con la vida de Mirra. La infeliz corrió y corrió hasta Arabia,
pues además estaba embarazada. Allí, los dioses se apiadaron de ella y la transformaron en un árbol cuyas lágrimas serían veneradas siempre, la mirra. Pasaron los días y el árbol empezó a abultarse. Cuando alcanzó los 9 meses, del tronco del árbol nació uno de los más apuestos hombres que existirían en la historia, Adonis. Llega el turno ahora de acercarnos a una de las tragedias clásicas más importantes de la historia de la humanidad. Un mito que se ha instaurado en el imaginario colectivo precisamente por lo perturbador de su historia. Número 2. El terrible descubrimiento de Edipo. Layo y su esposa Yocasta, reyes de Tebas, tuvieron un hijo. Como era tradicional, acudieron al oráculo para que predijera la aventura del niño. El oráculo predijo un futuro terrible. El bebé crecería, mataría a su padre y se casaría con su madre. Ante estas funestas predicciones, Layo ordenó a un súbdito que matara al pequeño. Apiadado de él, en vez de matarlo, el súbdito lo abandonó en el monte Citerón, colgado de un árbol por los pies, los cuales perforó. Un pastor halló el bebé y lo entregó al rey Pólibo de Corinto, una ciudad cercana. Mérope, la esposa de Pólibo y reina de Corinto, se encargó de la crianza del bebé. Lo llamó Edipo, que significa de pies hinchados por haber estado colgado. Al llegar a la adolescencia, Edipo, por habladurías de sus compañeros de juegos, sospechó que no era hijo de sus pretendidos padres. Para salir de dudas, visitó al oráculo de Delfos, que le auguró que mataría a su padre y luego desposaría a su madre. Edipo, creyendo que sus padres eran quienes lo habían criado, decidió huir de Corinto para así evitar su destino. Emprendió un viaje y en el camino hacia Tebas, Edipo encontró a Layo en un cruce de caminos. Por supuesto, no sabían que eran padre e hijo. Discutieron por la preferencia de paso y Edipo lo acabó matando. Ya en la ciudad, Edipo consiguió hacerse con el respeto de todos sus habitantes y se desposó con la reina Yocasta, enviudada hace poco, con la que tuvo 4 hijos. Al cabo de unos años, una terrible plaga cayó sobre la ciudad y los oráculos aseguraron que era porque el asesino de su respetado rey Layo no había pagado por su crimen y contaminaba con su presencia a toda la ciudad. Edipo emprendió las averiguaciones para descubrir al culpable, y después de interrogar al súbdito que se había tenido que encargar de su muerte y comprobar las marcas que tenía en los pies, llegó la terrible verdad: él era el culpable que andaba buscando. Edipo descubrió que era el asesino de su padre, y lo que es todavía más perturbador, que se había desposado con su madre y tenido hijos con ella. Al saber Yocasta que Edipo era en realidad su hijo, se suicidó colgándose en el palacio. Horrorizado, Edipo se sacó los ojos y abandonó el trono de Tebas, escapando al exilio. Después de haber contemplado el asesinato de hijos y padres y el incesto entre familiares, ¿acaso hay algo más perturbador? ¿Cuál es el número 1 de esta macabra lista? Número 1. El banquete familiar de Tereo, Progne y Filomela. El tracio Tereo había conseguido expulsar a los enemigos que asediaban Atenas. En recompensa, Pandión, rey de la ciudad, le prometió a una de sus 2 hijas en matrimonio, la bella Progne. Se casaron y fueron juntos al reino de Tereo, donde tuvieron un hijo, Itis. Pasaron los años y Progne empezó a sentir un vacío en su interior. Echaba de menos a su querida hermana Filomela. Rogó a su marido que la trajera por una temporada, así podrían estar juntas y revivir aquellos buenos años de juventud. Tereo aceptó sin problemas y se fue en busca de Filomela. Al llegar a Atenas, pidió permiso a Pandión para llevarse a su hija, la cual estaba encantada con la idea. El rey aceptó y embarcaron de vuelta a la Tracia. En el viaje, Tereo comenzó a mirar a Filomela de forma diferente. Empezó a desearla con todas sus ansias, quería poseerla. Cuando llegaron, en vez de conducirla junto a su hermana, la llevó a una caverna donde la forzó hasta la extenuación. Ante el miedo a que hablara y le delatara, Tereo le cortó la lengua y la dejó encerrada. A Progne le contó que su hermana había muerto fatalmente en el viaje. Pero la falta de libertad agudiza los sentidos. Filomela tejió un mensaje en un viejo telar y consiguió que lo llevaran a su hermana. Al enterarse esta, montó en cólera y juró vengarse de su marido.
fue a la caverna y rescató a su hermana. Juntas urdieron un terrible plan. Progne llamó a su hijo Itis, lo condujo a la selva, lo mató y lo descuartizó. Metió en un caldo sus miembros y los aderezó como cualquier otra carne. Su marido fue servido aquella tarde con ese manjar. Cuando hubo terminado de comer, Progne le gritó la verdad: se había comido a su hijo. Tereo salió corriendo tras las hermanas, pero éstas ya se habían convertido en pájaros. Estos han sido los 5 mitos griegos más perturbadores. ¿Qué opinas? ¿Conoces otros mitos incluso más depravados que estos? Si te ha gustado, no dudes en suscribirte y darle like. Nos vemos en el próximo vídeo de Sapientia.